Hoy vamos a hablar de una de las ideas, yo diría, más potentes de la narrativa cristiana, la redención. Y ojo, que no es solo un concepto teológico, es la historia de una transformación, pero una transformación radical. Es el paso de un estado a otro completamente nuevo. Vamos a ver de qué va todo esto. Vale, vamos al lío. Fijaos en el contraste, es que es brutal, ¿verdad? A un lado, palabras como enemigos, injustos, condenados. Al otro, amigos, justificados, redimidos. La pregunta del millón es, ¿cómo se pasa de una columna a la otra? ¿Qué es lo que ocurre para que se dé este cambio tan bestia? Pues eso es justo lo que vamos a desentrañar. Bueno, como en toda buena historia, para apreciar la solución hay que entender bien el problema, ¿no? Pues vamos a empezar por ahí, por el punto de partida que nos describen los textos, un estado que llaman de condenación. Y aquí es donde se pone la cosa seria. Porque, según nos dicen los textos, sin una, digamos, intervención divina, el estado natural de la humanidad es este. Y ojo, no hablamos de cometer un error de vez en cuando, Hablamos de una identidad. Ser enemigos de Dios, injustos, pecadores, con una consecuencia que se describe como eterna. Es, como se suele decir, el nudo gordiano que parece imposible de desatar. Pero claro, después de plantear un problema, sí, la historia tiene que dar un giro, ¿no? Y vaya si lo da. Aquí es donde pasamos de la oscuridad a la luz, del problema a la solución. Si la situación era básicamente un cautiverio, pues la solución tiene que ser por narices un rescate. Y la palabra clave para ese rescate es redención. Es súper importante que entendamos bien qué significa, porque no es un simple, venga, te perdono y ya está, no. La idea de redención implica pagar un precio. Es como comprar la libertad de alguien que es esclavo y no puede liberarse a sí mismo. Un rescate en toda regla, vamos. Vale, ¿y cómo se produce ese rescate? Bueno, pues los textos nos cuentan que no fue algo improvisado, sino que siguió unos pasos muy claros. Primero, vemos un descenso del cielo a la tierra. Después, una renuncia voluntaria a la gloria que le correspondía. Y finalmente, el clímax, la entrega de su propia vida en la cruz. Es una secuencia, un camino con un destino muy, muy claro. Y esta frase que vemos aquí lo resume de una forma, directísima. Es como si pusiéramos voz a la motivación de todo esto que acabamos de contar. Están condenados, necesitan un rescate. Yo bajaré y moriré para que ellos vivan. No es un cálculo frío, para nada. Es una declaración de intenciones en toda regla, un sacrificio voluntario para cambiar el destino de la humanidad. Perfecto. Ya tenemos el problema y la solución sobre la mesa. Pero, ¿y qué? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Qué cambia en la práctica? Pues el primer gran beneficio, el primer cambio radical, tiene que ver con la relación con Dios. ¿Recordáis que al principio hablábamos de ser enemigos? Pues el primer resultado, según leemos en Romanos, es justo lo contrario, paz con Dios. Se pasa de la guerra a la paz. Y no solo eso, también dice que la persona es justificada, que básicamente significa ser declarada justa ante Dios. O sea que el cambio es total. Esa relación de hostilidad, de enemistad, simplemente se esfuma. Y en su lugar aparece la armonía, la paz. Este es el primer gran pilar sobre el que se construye todo lo demás. Pero la cosa no se queda ahí, en una especie de alto el fuego. Va mucho más allá. La relación se vuelve mucho más íntima, casi familiar. La figura de Dios, que antes podía verse como un juez o un adversario, ahora pasa a ser un padre. Y por si fuera poco, se llega a un nivel de cercanía todavía mayor, el de la amistad. Así que fijaos en el recorrido completo, de ser enemigos a tener paz, de ahí a tener una relación de padre e hijo y finalmente a ser amigos. El cambio es absoluto. Vale, hasta ahora hemos hablado de cómo cambia la relación con el exterior, con Dios. Pero el segundo gran beneficio es un cambio hacia adentro, una transformación completa de la propia identidad, de quién es la persona que cree. Y aquí viene el que es probablemente el cambio más sísmico de todos. ¿Recordáis la palabra condenados del principio? Pues esa sentencia de condenación, según nos dice Romanos, queda totalmente anulada, desaparece. Es que es una declaración rotunda. La condena ha sido quitada. Punto. Es como si los cimientos de la identidad antigua se demolieran por completo, para poder construir algo totalmente nuevo desde cero. Y fijaos en el lenguaje que se usa, porque es potentísimo. No dice ahora se intenta aportar mejor, que va. Habla de un cambio de estado absoluto, muertos al pecado, crucificados con Cristo. Es una ruptura total con lo anterior. Se describe una nueva condición, una de pureza, de ser perfectos delante de Dios. Y la clave es que no es por mérito propio, sino como consecuencia de esa redención. Para rematar y para que quede claro lo total que es este cambio, los textos llegan a decir algo increíble.
que los pecados pasados no solo se perdonan, sino que se olvidan. Es como hacer un borrón y cuenta nueva a nivel cósmico. El historial queda limpio, permitiendo un comienzo desde cero de verdad. Entonces, si tuviéramos que resumir esta nueva identidad, podríamos usar estas 4 palabras que aparecen en Corintios: sabios, justos, santos y redimidos. Y lo más importante de todo es entender que no se presentan como metas a las que hay que llegar con esfuerzo, sino como un nuevo estatus, un ¿quién eres ahora?, que se recibe, sin más, como resultado de la redención. A ver, hemos puesto el problema, la solución y los beneficios, que son enormes. Cambia la relación con Dios, cambia la propia identidad, pero falta conectar la última pieza del puzzle. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cuál es el origen de esta transformación? Y aquí es donde todo converge. La conclusión a la que nos llevan los textos es esta. Cada uno de los beneficios que hemos visto, cada uno, la paz, ser amigo, la nueva identidad, el perdón, todo es el resultado directo de un único acto: el sacrificio voluntario de Jesús. Él dio su vida para que todos estos beneficios fueran una realidad. Todo nace de ahí. Ese es el motor que lo pone todo en marcha. Y con esto llegamos al final, y lo dejamos con una pregunta en el aire, para darle vueltas. Si todo esto que hemos desgranado es, tal y como lo presentan estos textos, un regalo que cambia por completo la relación con Dios y la identidad de una persona de una forma tan radical, entonces la gran pregunta es, ¿qué significa vivir de acuerdo con esa nueva realidad? ¿Qué implica en el día a día una vida así de transformada? Ahí lo dejamos.